para solicitarle respetuosamente dicte medidas de corrección respecto de la renuencia del Ministerio Público de facilitarnos las copias escaneadas en PDF de los tomos de la carpeta fiscal y se emita una nueva disposición para que dichos archivos sean compartidos de manera gratuita a la defensa. Alcanza los 200 folios, son 100 soles que se tendría que pagar por cada tomo. La Constitución prevé como principio y derecho la gratuidad de la administración de justicia, la ley orgánica del Poder Judicial asimismo lo contempla, se garantiza la igualdad para las personas de escasos recursos, y no escapa el conocimiento del Ministerio Público que el investigado José Pedro Castillo Terrones se encuentra privado de su libertad por más de un año y implica una carencia objetiva en lo económico que no requiere probanza, entonces, y se pretende cobrar, ¿no? Sí, no es que se esté cobrando por escanear. Y tanto es así que el concepto, no la clase de documento, que en los dos primeros supuestos eran fotocopia, esto es escaneo, el concepto es entrega. Entregar, ese es el concepto por el cual se cobra. Entonces, si pedimos copias simples, físicas, de 10 céntimos, obviamente está justificado en que en la institución va a gastar pues sus recursos, ya sea hojas de papel, tóner, personal que va a tener que invertir un tiempo en fotocopiar. Y si fuera el caso de escaneo de actuados, obviamente van a tener que desglosar los tomos y proceder a escanear página por página. Pero no estamos solicitando escaneo de actuados. Tener ello tiene un costo. Tenemos derecho, por el derecho a la identidad, contar con DNI, pero eso no significa que va a ser gratis. Por el derecho a salir, tenemos derecho a un pasaporte, pero eso no significa que va a ser gratis. Entonces, no hay que confundir. Que maneja el despacho fiscal. Entonces, estarían pretendiendo un cobro indebido, un cobro abusivo, y que no estaría contemplado en la norma administrativa. La defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones manifestó que no cuenta con el dinero suficiente para poder costear las copias que tiene el Ministerio Público y ha pedido al juez Juan Carlos Checkley que se le brinde estos documentos de forma gratuita. Existe, como escritos presentados, tenemos el 255-2024, registro. La defensa del señor Castillo solicita se dispense al investigado de participar en la audiencia de tutela. Queda dispensado de ello. Se declara válidamente instalada la audiencia. Voy a dar uso de la palabra al doctor Robles por 10 minutos, doctor, para que haga sus argumentos. Adelante. Sí, señor magistrado, en la defensa de don José Pedro Castillo Terrones, en esta ocasión acude ante su despacho al amparo del artículo 71, inciso cuarto del Código Procesal Penal, en vía de tutela de derechos, para solicitarle respetuosamente dicte medidas de corrección respecto de la renuencia del Ministerio Público de facilitarnos las copias escaneadas en PDF de los tomos de la carpeta fiscal 66-2023, que es la que está dentro de formalizado dentro de este expediente 05-2023, es el expediente judicial. Resulta, señor magistrado, que con fecha 18 de diciembre de 2023 presentamos un escrito donde el investigado José Pedro Castillo Terrones apersona a quien habla como nuevo abogado defensor, y en este escrito de apersonamiento solicitamos al Ministerio Público que se nos faciliten las copias de los tomos de la carpeta fiscal en archivos PDF
y que nos señalen la fecha y hora para concurrir con una memoria USB si ese era el caso. Resulta que mediante Providencia 408 de fecha 18 de diciembre de 2023, mediante la cual se da cuenta de nuestro escrito de designación, se hace referencia a nuestro pedido de copias en archivo PDF de los tomos de la carpeta fiscal y se condiciona la entrega de estos a que se realice el pago de la tasa correspondiente. Bueno, frente a ello, la defensa insiste, mediante escrito del 20 de diciembre, que se anexa al presente pedido como anexo 1C, plantea que se deje sin efecto ese extremo de la Providencia 408 y se emita una nueva disposición para que dichos archivos sean compartidos de manera gratuita a la defensa. El despacho fiscal arguye de que la exigencia de este pago está basado en un TUPA emitido por el Ministerio Público en agosto del año pasado, por resolución 2745 de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, se puede apreciar ahí que en lo que es referido a copias y escaneo de actuados, se plantea efectivamente el pago de 50 céntimos. Y bueno, copias físicas simples es 10 céntimos. Aclaramos, señor juez, que no estamos pidiendo nosotros escaneo de actuados, porque el cobro de estas copias implica un servicio. Pues si pedimos copias simples, físicas, de 10 céntimos, obviamente está justificado en que en la institución va a gastar pues sus recursos, ya sea hojas de papel, tóner, personal que va a tener que invertir un tiempo en fotocopiar. Y si fuera el caso de escaneo de actuados, obviamente van a tener que desglosar los tomos y proceder a escanear página por página. Pero no estamos solicitando escaneo de actuados, porque entendemos que dichos tomos ya se encontraban escaneados con anterioridad a la presentación de nuestra solicitud y son parte del acervo digital que maneja el despacho fiscal. Entonces, estarían pretendiendo un cobro indebido, un cobro abusivo, y que no estaría contemplado en la norma administrativa. Porque la norma administrativa no es por dar acceso a lo que ya tienes escaneado, sino por escanear. Entonces, el servicio de escanear al pagar los 50 céntimos no nos lo van a, no se va a realizar. Esto ya se realizó porque el Ministerio Público requiere ello para su trabajo. Pero además de que hay una transgresión de la norma administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo General, en que un funcionario no puede hacer cobros por un servicio que no se va a brindar, se está subordinando, se está aplicando un criterio erróneo de subordinar el derecho de defensa a normas administrativas de carácter tarifario. Entonces, lo cual es contraría las garantías de un ordenamiento procesal penal dentro de un Estado constitucional de derecho. La Constitución prevé como principio y derecho la gratuidad de la administración de justicia, la ley orgánica del Poder Judicial asimismo lo contempla, se garantiza la igualdad para las personas de escasos recursos y no escapa el conocimiento del Ministerio Público que el investigado José Pedro Castillo Terrones se encuentra privado de su libertad por más de un año y implica una carencia objetiva en lo económico que no requiere probanza, entonces y se pretende cobrar, ¿no? Y
E incluso, señor magistrado, si cada tomo de la carpeta alcanza los 200 folios, son 100 soles que se tendría que pagar por cada tomo. Entonces, y si la carpeta excediera, como probablemente lo es, no sabemos por esta cerrazón de información del Ministerio Público, si excediera los 100 tomos, se tendría que pagar más de 10.000 soles para que nos compartan, no para que lo escaneen. Entonces, se vulnera a más allá de ser informado de la imputación en su contra, que debería estar contenido en las disposiciones de formalización y de acumulación, porque acá se han acumulado 4 carpetas fiscales. Entonces, está el tema del derecho, ligado a esto, el derecho a preparar la defensa y la estrategia de defensa. Entonces, se está colisionando con eso, y por esas razones, señor magistrado, es que esta defensa acude a su despacho para que se nos garantice, pues, el acceso a este acervo de carpetas o tomos de la carpeta escaneada. Basamos nuestro pedido, ya como lo hemos dicho, en la norma procesal, en la Constitución política, y además normas convencionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que no voy a detallar dado que estamos ante un magistrado, un juez de garantías, las conoce y maneja perfectamente. Entonces, ante este rehusamiento, la defensa reitera su pedido para que esta grave afectación a derechos fundamentales de mi patrocinado se ponga término a través de un correctivo de su despacho, señor juez. Es lo que tengo que informar, he concluido. Gracias, doctor López. Doctor Chichay, tiene el uso de la palabra también por 10 minutos. Bien, gracias. Lo primero que desea destacar en el Ministerio Público es que no puede haber, es imposible que exista en este caso un acto vulnerador de derechos de parte del Ministerio Público. Esto porque habiendo una norma, que en este caso es la Resolución Fiscalía de la Nación 2745-2023 MPFN, la decisión que ha tomado el Ministerio Público es conforme con este JUPA aprobado por una orden superior. Y no debemos olvidar una secuencia muy interesante de precedentes del TC. El primero de ellos es sin duda la sentencia del TC 4293-2012 PA, un proceso de amparo, en que el tribunal sienta un precedente muy importante. Se deja sin efecto una doctrina anterior que decía que los tribunales u órganos de la administración pública están impedidos de hacer control difuso. Entonces, solamente un juez, antes se había dicho que una entidad administrativa podía tomar la decisión de decir, no voy a aplicar tal norma de nivel reglamentario o nivel legal, porque la Constitución o porque los tratados internacionales así lo disponen o disponen algo contrario. En este precedente 4293-2012 se dijo que solamente el Poder Judicial puede hacer control difuso. Entonces el Ministerio Público estaba y está impedido por mandato del TC de decir no, o sea, por encima de el tema de el derecho, de lo cual voy a hablar a continuación, están, ¿no?, las normas convencionales y las normas constitucionales que podrían verse afectadas. Tanto es así, señor, que en la célebre sentencia del caso del señor Ricardo Morán,
el expediente 882-2023, PA/TC, el tribunal dijo que, en efecto, había que corregir la decisión de RENIEC de no inscribir a los hijos que tuvo por fertilización in vitro el señor Ricardo Morán Vargas en Estados Unidos, y que quería inscribirlos en RENIEC, porque el reglamento de RENIEC dice que si es un padre el que va a inscribir a sus hijos, él tiene que dar el nombre de la madre, a diferencia de si quien inscribe es la madre. En ese caso, ella no está obligada a decir quién es el padre del niño que va a inscribir. ¿Y qué concluye esta sentencia? Sí, o sea, en nombre de la protección de los derechos de los menores, hay que ordenar a RENIEC que inscriba, pero no declarar que RENIEC haya infringido, haya vulnerado los derechos del señor Ricardo Morán, precisamente por el precedente, porque RENIEC, igual que el Ministerio Público, no puede hacer control difuso. Es decir, bueno, si bien mi reglamento dice esto, yo debo aplicar normas de mayor rango. Eso no es posible. Ahora, sobre el tema del derecho en sí, creo que se olvida un tema muy importante. Ese tema muy importante es que nosotros no tenemos, ni en el mundo judicial ni en el mundo fiscal, no tenemos expediente electrónico nativo. El expediente electrónico nativo es aquel que nunca ha pasado por papel. O sea, absolutamente todos los actos que se hayan hecho solo han sido, como diría el profesor Marcel Rubio, cosquilleos electrónicos que están circulando entre celulares, entre computadoras, servidores del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, y son esos documentos electrónicos, impulsos eléctricos que viajan por señales de radio, por cable, de una entidad a otra, y una entidad que se encarga de almacenar en PDFs nativos, o sea, PDFs que nunca han pasado por el papel, los archivos correspondientes. Eso no existe. En nuestro país, el expediente nace y se genera con hojas de papel, que por órdenes del Ministerio Público y del Poder Judicial se escaneen o se fotocopien, eso es otra cosa. Entonces, los conceptos del reglamento hablan de fotocopia para cobrar 10 céntimos por copia simple y 4 soles por copia certificada. De cómo le entrego ejemplares físicos al justiciable, bueno, por lo que está fotocopiado. Pero no es el acto fotocopiado, es entrega física, dice. Y en escaneo se refiere no a lo que se imagina el señor abogado, no se dice que escanear sea la actividad por la cual se cobra. Escaneo, sustantivo, no verbo, es que las piezas que se pueden entregar electrónicamente han tenido que ser escaneadas. A eso se refiere, no es que se esté cobrando por escanear. Y tanto es así que el concepto, no la clase de documento, en los dos primeros supuestos eran fotocopia, esto es escaneo, el concepto es entrega. Entregar, ese es el concepto por el cual se cobra. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público ha cumplido escrupulosamente el tema del marco normativo. Recordemos que la célebre apelación 171 de la Sala Penal Especial estableció, perdón, la casación 172-2011 Lima, estableció que en caso de defensa pública, que no es el caso del señor Castillo, en ese caso tiene que haber un informe social, ¿no es cierto? Pero este precedente de la casación se refería a fotocopias, no se refería a documentos electrónicos. Tanto es así que el señor doctor Robles Rivera ha pagado el 26 de enero 1.710 soles para obtener unas copias. Él está reconociendo entonces que el cumplimiento
de este requisito no va por la línea de la casación 172/2011, que establece que puede, ni siquiera tiene que, no puede ser si es que hay un estudio social, pero repito, esta casación se refiere a fotocopias físicas, no se refiere a la entrega de documentos electrónicos. Y tener derecho a algo no significa que los medios para ello sean gratuitos. Yo tengo derecho, por ejemplo, a circular dentro del territorio nacional, pero no le puedo pedir al Estado, bueno, tienes que financiarme mi traslado, ¿no? Hoy día quiero estar en Iquitos, bueno, págame mi pasaje a Iquitos porque tengo derecho a circular por todo el territorio nacional. El Estado me dirá, sí, tienes derecho a viajar a Iquitos, pero tú tienes que pagar tu viaje a Iquitos. Tengo derecho constitucional y convencional a salir y entrar del país, pero no le puedo decir al Estado peruano, bueno, quiero irme a Miami, págame mi pasaje a Miami porque tengo derecho a salir del país, ¿no? Eso definitivamente, que sea mi derecho no significa que sea gratis. Ahí hay una severa confusión. De hecho, este pequeño documento que tenemos todos, DNI, obtener ello tiene un costo. Tenemos derecho, por el derecho a la identidad, a contar con DNI, pero eso no significa que va a ser gratis. Por el derecho a salir, tenemos derecho a un pasaporte, pero eso no significa que va a ser gratis. Entonces, no hay que confundir. Es derecho de las personas, en este caso, contar con copias, pero eso no significa que sea un tema gratuito. Hay ocasiones en que los derechos requieren pagar las tasas correspondientes. Entonces, por estas consideraciones y por el hecho de que el doctor Robles Rivera ha reconocido que sí tiene que pagar y por eso el 26 de enero pagó 1.710 soles por copia, por estas consideraciones el Ministerio Público pide que se declare infundada la tutela planteada. Gracias, doctor Chuchay. Doctor Robles, tiene 5 minutos para la réplica. Sí, señor juez, señor magistrado, escuchado atentamente la interesante disertación del Ministerio Público y, bueno, lo que me centraría en un criterio. Que sea un derecho no quiere decir que sea gratis. Bueno, estamos en una vía procedimental en que prima no solo un derecho, sino el principio de gratuidad del proceso penal para los investigados, imputados. Entonces, esa es la regla, ¿no? Acá no estamos hablando de viajes o de un DNI, estamos hablando de la gratuidad del proceso y la preparación. El derecho es muy sintomático que el Ministerio Público no se refiera precisamente al derecho a preparar la defensa. Y claro, hace referencia a que en otro proceso penal, por otros hechos, que es el proceso de rebelión, quien habla haya hecho un pago y obviamente que no es porque este letrado haya terminado convencido de que pues el Ministerio Público esté actuando de una manera debida, sino obligado por las circunstancias en la defensa, en que pues es una inminente situación en que va a pasar a otro estadio el proceso, haya tenido que tomar una decisión de esa naturaleza en contra de su convicción o de su visión de las cosas. Ahora, creo que no es correcto de que cuando la defensa le solicita al Ministerio Público que le permita, que le comparta el acervo de tomos que ya tiene escaneados hace buen tiempo, más aún si acá se han acumulado 4 carpetas fiscales y está en discusión si se van a acumular otras 4 más, ¿no? Que vienen de despachos de no aforados. Entonces, hay una gran cantidad. Entonces, no estamos pidiendo que el Ministerio Público haga un control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad, que sería porque ya el tema de la gratuidad no solo es convencional,
el derecho a la preparación de la defensa no solo es convencional, también es constitucional e incluso legal ya, ¿no? Entonces, no es correcto esto, porque se plantea de que no se está, el escaneo se refiere a copias que ya están escaneadas, pero eso no hay, o sea, digamos, de lo poco que conozco, de mi modesto conocimiento del derecho administrativo, no he escuchado esto. Es más, el TUPA de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el artículo 43, punto 8, numeral B, establece que no se pueden establecer tasas por copias en las que no están establecidas. Entonces es copia, es taxativo el TUPA al cual ha recurrido el Ministerio Público, dice copia y escaneado. O sea, solo hay dos verbos ahí, copiar y escanear. No plantea de que se cobre como una especie, pues, como una especie, pues, de acceso, ¿no? Sino es copia y escaneado. Y en este caso, ni van a copiar porque no es físico, ni van a escanear porque ya está escaneado. Entonces nos estarían cobrando por algo que no hay, en que no se va a llevar a cabo este servicio, pues, ¿no? Entonces, porque si fuera solo la entrega, ¿por qué la diferencia? Incluso la diferencia de los montos, 10 céntimos por la copia física, donde el Ministerio Público va a gastar mayores recursos, obviamente, o va a gastar unos recursos, y el escaneado, donde no se va a gastar papel ni tinta, o sea, es 50 céntimos porque es más trabajoso escanear, ¿no? Ese es el sentido que yo le encuentro. Entonces, creo que ya ambas posturas están claramente planteadas y toca al despacho judicial establecer que se ampare el derecho a preparar la defensa. Y reitero, no estamos pidiendo escaneado porque ya está escaneado, no vamos a pedir lo que ya hay. Y no es correcto que paguemos por un servicio que no nos van a brindar y que genera onerosidad. El tema incluso es hasta costumbre, y creo que está incluso en la ley orgánica del Poder Judicial también, o sea, los reos en cárcel, cuando piden copias, incluso certificadas, no se les cobra. No se ha positivizado eso, pero bueno, es una buena costumbre de garantizar a los justiciables y más vulnerables económicamente. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor Chichay, 5 minutos. Bien, tal como hemos dicho, el concepto es la entrega. Eso no lo ha podido refutar el doctor Robles, y por lo tanto el supuesto está perfectamente claro. Es la vía de la acción popular, tratándose de una norma reglamentaria, no de una norma de rango legal, porque en este caso hay una acción de inconstitucionalidad, el que habría que cuestionar, si el doctor Robles así lo estimara por necesario, ¿por qué esas diferencias? Ya eso es una cuestión de decisión de quien en ese momento ejercía Fiscalía de la Nación, de hacer estas diferencias de tasas. Esas diferencias de tasas son arbitrarias, son correctas, tienen justificación, no la tienen. Bueno, eso es algo que, una vez más, por el precedente 4293-2012 PA, no nos corresponde al Ministerio Público evaluar. En la hipótesis negada, señor, de que usted quisiera ordenar la expedición de copias, pedimos que en la misma línea del caso Ricardo Morán declare que no ha sido incorrecta la actitud del Ministerio Público, aún si es que en la hipótesis negada, pues, su despacho ordenara la entrega de copias por el precedente 4293-2012, porque nosotros no podemos hacer control difuso, estamos obligados a cumplir las normas legales y reglamentarias sin hacer ningún cuestionamiento al respecto, y eso solo le compete al Poder Judicial. Pero nuestra pretensión de fondo, una vez más lo reitero, por la razón entrega, eso es lo que no es eso lo que dice, no dice escanear. Repito, ¿por qué dice escaneo? Porque no hay expedientes digitales originarios. Todas son piezas físicas que hay que escanear, a eso se refiere.
la única manera de entregar un PDF al doctor Robles es porque antes se ha escaneado, pero eso no quiere decir que el servicio sea escanear. No, el servicio por el cual se cobra es entregar. Entonces, por esas consideraciones, reitero nuestra pretensión de que se declare infundada la tutela. Gracias, doctor. Doctor Robles, esto que está solicitando usted, ¿es primera vez que lo está solicitando? Sí, señor magistrado, es primera vez que lo estoy solicitando. Ya, ¿y son actuaciones Sí. fiscales? Sí, son las actuaciones fiscales de esta carpeta específica del 66-2023. Ya, ¿y qué tipo de actuaciones son? Bueno, en esta carpeta, hasta donde sabemos, hay un concurso de delitos de organización criminal, peculado, tráfico de influencias, diversos casos que se han acumulado. Entonces, yo me he apersonado a finales de diciembre, señor magistrado, y ahí empezó esta discusión como nuevo abogado en esta causa. Ya, pero digo, ¿esta carpeta usted ya la ha revisado? ¿Ha visto de qué se trata? He revisado algunos tomos, el 56, 55, que teníamos en físico, ¿no? Ya. ¿Pero de qué se trata? ¿Son declaraciones? ¿Qué tipo de actuaciones son? Sí, en efecto, está en un estadio de investigación formalizada y lo que hizo declaraciones, informes periciales, informes de Contraloría, los actos de investigación propios de este tipo de procesos, ¿no? De corrupción de funcionarios. Ok, gracias, doctor Robles. Señor fiscal, cuando hace la fiscalía actuaciones fiscales, visitan a las partes, les dan una copia. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí hay dos cosas que hay que diferenciar. En lo que es toma de declaraciones, como quiera que hay que firmar las declaraciones, lo usual es alcanzarle a las partes para que éstas puedan firmar. Lo usual es generar documentos PDF, digamos, un poco por separado. O sea, no hacemos el mecanismo de recolección de firmas, por ejemplo, como hacen las salas superiores o la sala suprema, sino que a las partes, cuando las actuaciones fiscales son vía Google Meet, se remite, el asistente de función fiscal le remite a los abogados de las partes, porque tienen que firmar un ejemplar de la declaración, pero obviamente es un ejemplar Word para que ellos observen, etcétera, y luego de eso procedan a la firma. Las firmas escaneadas que se adjuntan y son remitidas por los abogados de las partes quedan, digamos, algo así como un respaldo de que las partes han dado, o los abogados de las partes han dado su consentimiento a ese acto procesal, tal como está vertida en el acta que se les ha alcanzado. Otra cosa, sin duda, es pero eso sí ya queda digitalizado. Lo que pasa es que ellos tienen solamente el Word, ¿no? No es el documento ya, digamos, con todas las firmas juntas, ya que se agrega a la carpeta. Tienen, digamos, un poco el adelanto de esa diligencia vía Word. Y de hecho, algunas de las partes pueden ser observaciones, ¿no? Miren, en la página 14 se puso tal palabra, por corrija, etcétera. Así que ahí podría haber un desfase entre lo que han recibido originariamente y lo que finalmente se va a aprobar como el acta definitiva de una toma de declaración. Cosa distinta, señor, es el caso de documentos que advienen. O sea, si nos mandan un resultado de pericia, un informe pericial, nos mandan un informe técnico de la policía que ha hecho, por ejemplo, cruces de números telefónicos con la respectiva anuencia judicial, por supuesto, o resultados de levantamiento secreto bancario, si es que correspondiera con los actuados. En esos supuestos simplemente se incorporan a los autos. El código no nos obliga a la notificación de providencias, pero la forma en que se incorporan
es a través de providencias que no estamos obligados a notificar. En ese supuesto, entonces se emite una providencia que da por recibido, se incorpora en los autos esos documentos, digamos, no gestados en el despacho fiscal. Sin embargo, las partes tienen permanente acceso a la carpeta para su lectura y de esa manera toman conocimiento que en efecto han llegado tales o cuales piezas a la investigación. Doctor Chinchay, pero en el caso del levantamiento de secreto de las comunicaciones, solo por dar un ejemplo, sí están ustedes obligados a comunicar ese resultado a los afectados. Sí, claro, en ese... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se notifican? A través de una disposición que, dando cumplimiento al mandato legal, notifica a las partes los resultados ya producidos, ¿no? Ya, en ese caso no hay cobro de tasa. No, porque es un acto de notificación. Una cosa es que nosotros notifiquemos y otra cosa es que la parte pida, ¿no? Son cosas de naturaleza distinta, ¿no? Okay. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita una tutela de derechos, que se declare esta fundada y se tome una medida de corrección sobre la entrega de documentos, según refiere, escaneados por parte de la Fiscalía. Y la respuesta de la Fiscalía, quien solicita que se declare infundado, toda vez que, de modo concreto, lo que se cobra es una tasa por entrega de piezas. Se va a expedir la resolución, se le va a notificar a su casilla electrónica. Ya escuchamos la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando del abogado Wilfredo Robles Rivera, quien ha manifestado que su patrocinado no cuenta con el suficiente poder económico para poder costear las copias que tiene el Ministerio Público. Según su cálculo, podrían llegar a costar hasta cerca de 10.000 soles. Exactamente no tiene el monto preciso porque no sabe exactamente cuántas carpetas son. Además, también ha manifestado al juez Juan Carlos Checkley que sean entregados de forma gratuita. Y todo esto por intermedio de la tutela de derechos, que básicamente es una figura que lo que busca es que no contravengan a sus derechos fundamentales. Bien, ante ello el fiscal Alcides Chinchay manifestó su disconformidad, o mejor dicho, su pesar ante este pedido por parte de la defensa de Pedro Castillo Terrones, porque él ha manifestado que todos deben pagar justamente por estos documentos. El costo, por ejemplo, de una copia simple es de 10 céntimos y el costo de los mismos documentos, pero que sean con certificados, tienen un costo por hoja de 4 soles. Además, también ha manifestado y puesto algunos ejemplos. Antes de los ejemplos, hay que mencionar que estos costos, según el fiscal, están en el TUPAC del Ministerio Público. Bien, ahora sí vamos a los ejemplos que ha mencionado el fiscal Alcides Chinchay. Ha mencionado, por ejemplo, que todos somos libres de poder viajar a diferentes departamentos, regiones, pero si nosotros queremos movilizarnos y utilizar algún medio, puede ser de transporte, un bus, etcétera, etcétera, se tendría que pagar este pasaje, y no quiere decir que nosotros podemos utilizar ese medio y no pagarlo. Otro ejemplo que puso fue acerca del tema de los DNIs, que ha mencionado todos los peruanos debemos tener un DNI, pero eso no quiere decir que la RENIEC te lo entregue de forma gratuita, sino que hay que pagar una tasa ante esta entidad para poder acceder a tu documento de identidad. Ante esto también hubo una parte de cuestionamiento, o básicamente de una pregunta del juez Juan Carlos Checkley a la fiscalía, mencionando que si, por ejemplo, los secretos bancarios de comunicaciones se los hacían saber a la otra parte, ¿no? En medio obviamente de estas etapas, y justamente el fiscal Alcides Chinchay mencionó que sí, en estos casos sí se le accedía esa información, pero justamente todo ello ya estaba normado. Otro punto no menor es justamente con el tema de el señor Morán, justamente cuando en esta audiencia en el Tribunal Constitucional citó justamente el fiscal mencionando si es que la RENIEC estaba
teniendo algún atropello frente al señor Morán al no poder inscribirlos, y él mencionó que no, eso no es posible, más allá de que el Tribunal Constitucional haya fallado porque justamente por normativa la madre era la persona quien debía registrar a los hijos y no el padre, pero al interponer una acción ante el Tribunal Constitucional, eso no quiere decir que la RENIEC haya estado faltando a sus tareas, a sus labores como entidad. Y justamente esto es lo mismo con el Ministerio Público, es por ello que no pueden brindarle estas copias, estas carpetas a el señor abogado Wilfredo Robles Rivera, ¿no? Además también citó a un hecho ocurrido en los últimos meses, exactamente en enero, donde mencionó que el abogado había pagado por copias, exactamente había pagado el monto de 1.710 soles el 26 de enero por copias de documento. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la defensa ya sabía que las copias, ya sean copias físicas o en su caso escaneadas, tienen un costo. Así que justamente estos fueron algunos de los fundamentos del fiscal Alcides Chinchay frente al juez Juan Carlos Checley, quien ha mencionado que va a resolver esta tutela de derechos presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, y en ese caso, si es a favor de la tutela de derechos, automáticamente la fiscalía va a tener que brindarle esas copias escaneadas o lo que quiera, o lo que crea conveniente el juez Juan Carlos Checley para que pueda tenerlo justamente la defensa de Pedro Castillo Terrones. Un dato no menor es que en anteriores audiencias con el juez supremo César San Martín, justamente el abogado Remy Pachas, que no es justamente el abogado que ha representado en esta causa de tutela de derechos, sino en apelaciones, había mencionado que la fiscalía no está brindando la documentación para poder realizar esa preparación de defensa del señor Pedro Castillo Terrones. Así que justamente por ello se está presentando ese recurso ante el despacho del juez Juan Carlos Checley Soria, ¿no? Así que al parecer la fiscalía es una suerte de estrategia no entregar la documentación a la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones. Pero para todas las personas que hemos realizado algún tipo de trámite, hemos sido municipalidades, instituciones, en el TUPA justamente mencionan qué documentos tienen costo y qué otros no, y dependiendo del medio también va a tener costos. Por ejemplo, cuando tú sacas alguna copia, tienen en el TUPAC 10 céntimos, 20 céntimos, o lo que menciona el TUPAC, y en algunos casos, si es que es de forma virtual, es decir, te lo mandan a tu correo a un USB, automáticamente también lo hacen de forma gratuita, pero esto depende de cada municipalidad o de cada institución, y justamente hay que revisar el TUPAC. Pero al final esto ya lo va a decidir el juez Juan Carlos Checley acerca de este pedido de tutela de derechos por parte de Pedro Castillo Terrones. Recordemos que la tutela de derechos lo que busca es respetar los derechos fundamentales de la persona en esta etapa de investigación preliminar. Bien, esa es la información que tenemos hasta este momento, y estaremos ampliando más acerca del caso del señor expresidente Pedro Castillo Terrones. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.